Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Hey, un placer saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito en todas las redes. Gracias por estar aquí. Y para mí un enorme placer, que seas parte de las 3 principales. En este episodio tuve la oportunidad de conversar con un gran invitado como lo es Ricardo Miranda. Él es periodista, es consultor, experto en temas de streaming, YouTube, así como conferencista especializado en marketing digital. Y Ricardo nos compartió su trayectoria, como fue sus inicios en Unión Radio, en Venezuela, hasta convertirse en creador de GoCamp, que es una academia que ha formado a más de 1.600 emprendedores, grandes empresas, pequeñas empresas en estrategias digitales, pero sobre todo con propósito. Actualmente se encuentra en España y hablamos de los medios tradicionales y sus retos en la era digital. ¿Cómo hacer crecer un canal de YouTube? ¿Qué significa realmente atención en la estrategia de ecosistema digital? El equilibrio entre innovación y propósito. Si estás en un mundo donde requiere creatividad de tu parte, hacer algo distinto, bien sea en tu mundo corporativo, en tu emprendimiento, en tu negocio, este episodio es para ti. Así que sin más, te dejo con Ricardo Miranda aquí en las 3 principales. Bien, tenemos a Ricardo Miranda en las 3 principales. Ricardo, gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, qué maravilla poder conectar. No vale. ¿Cómo te llamo? ¿Café o Carlos? Yo creo que café es lo más común que hoy en día la gente me llama, la verdad. Café. Yo encantado de estar aquí, de compartir contigo. Más bien un privilegio por abrirme este espacio para conectar con nuevas personas que quieran conocernos un poco. Y esa es un poco la idea, querido Ricardo. Fíjate que me gusta siempre conversar como e iniciar la conversación como hacia atrás, ¿no? Ujú. Tú eres un experto en comunicación, en medios de comunicación y ya vamos a llegar a la parte también como más de tecnología, pero ¿tiene algo que ver con crianza, casa, contextos, inicios, el hecho de que te llame tanto la atención divulgar información, comunicar y además, bueno, después hablaremos un poco de la marca personal y tu estilo único? Sí, sin duda. Yo creo que la culpa es de la televisión. Sí. La culpa es del Club de los Tigritos, qué sé yo, de esos programas infantiles que pasaban cuando en Venezuela se hacía buena televisión en los años 90. Y pasar tanto tiempo viendo televisión me aficionó por el medio. Cuando estaba más pequeñito, recuerdo que descubrí en casa de mis abuelos un micrófono y para mí fue un gran acontecimiento porque yo pensaba que los micrófonos solo eran posibles para la gente que tenía mucho dinero y estaba en la televisión. Entonces, cuando yo vi que era algo accesible para cualquier persona, me pegué como un chinche a mis padres para que me regalaran un micrófono. Y recuerdo que fue mi abuela la que más me consintió porque el micrófono que me compraba, el micrófono que yo rompía porque lo desarmaba para ver qué era, cómo era por dentro. Y jugaba a tener programas de radio, a tener programas de televisión, mezclaba con radios de cassettes. Siempre me gustó el mundo de la comunicación, entonces yo creo que es mi niño interior jugando. Cuando yo hago contenidos para redes sociales o después de grande para televisión o medios de comunicación, sin duda soy mi niño interior, que está ahí disfrutando lo que hace. Sabes que me identifico mucho porque yo creo que la génesis hoy de tener el podcast fue exactamente algo muy parecido con mis primos. Yo jugaba al locutor de radio y Wow. grababa cassette y te iba a preguntar por tu referencia quizás más emblemática de la radio, si te acuerdas. Para mí en su momento era Eli Bravo y yo trataba de imitar lo que era Eli Bravo y lo que significó para la radio en Venezuela y ese era como mi gran referente en ese entonces. ¿Cuál era el tuyo? Mira, fíjate que yo no tuve referentes como tal porque entré a la radio y después de entrar en la radio fue que empecé a tener referentes porque a mí me aficionaba más la televisión. Hasta que un día pues fui a visitar una radio y me quedé pegado allí y incluso manifesté mi deseo de estar allá adentro. Tenía yo 14 años
Y al día siguiente me llamaron para que llevara café y tal. Y bueno, ahí me quedé pegado. Yo creo que hasta ahora conservo gran amistad con el grupo Unión Radio después de esa experiencia de niño. Y en ese momento pues tuve la fortuna de empezar a conectar con gente muy emblemática de la radio. Primero en la ciudad donde yo vivía, después me mudé a Caracas y trabajar con figuras de la radio tan importantes como el propio Iván Locher, como, bueno, con el mismísimo Eli Bravo, Erika de la Vega, César Miguel Rondón. Fue para mí una experiencia muy privilegiada. Hoy en día conservo amistad con todos ellos y creo que ha sido muy bonito que la radio me haya abierto las puertas desde tan chiquitico, porque bueno, a los 14 años todavía uno es pequeño, y que me haya servido para, bueno, para conectar con tanta gente a la que admiro. Y si tuvieras que comparar esa fascinación por la televisión, pero esa vivencia de la radio, ¿qué es lo que más abrazarías de cada uno de los medios? Bueno, yo primero hice radio y después hice televisión, por lo cual yo creo que la radio es un elemento que, fíjate, a mí César Miguel Rondón me dijo alguna vez que a mí no se me va a olvidar, y es que la radio es el único medio que va a sobrevivir ante cualquier amenaza, porque la radio tiene un elemento único y diferenciador, digo, cualquier amenaza a los medios, que es la voz. Y la voz es un elemento humano que aún siendo clonada, cuando es clonada por inteligencia artificial, carece de espíritu. Cuando alguien hace radio, cuando alguien graba un podcast, cuando alguien graba una voz, transmite, más allá de la voz y de la semántica de lo que está diciendo, transmite una energía. Es decir, cuando tú haces un programa de radio y estás malhumorado, por mucho que tú quieras enmascararlo con una falsa alegría, esa rabia se transmite a los oyentes. Yo no sabría explicarlo, pero es como estas meditaciones hechas con inteligencia artificial. Tú las haces, pero tú cuando sabes además que es hecha con inteligencia artificial, te das cuenta de que le falta el alma, porque uno también transmite el alma. Entonces, Ah. si yo abrazaría algo de la radio, es que la radio es alma en formato de ondas sonoras, ¿no? Que es lo que al final llega a nosotros. Y luego de la televisión, eh, abrazaría la no improvisación. La televisión pareciera que se improvisara, pero realmente en la televisión profesional no hay improvisación, se sabe todo lo que va a pasar. Entonces esa estructura es clave a la hora de hacer cualquier cosa que vayas a hacer, si vas a hacer un podcast o si vas a hacer una transmisión en directo, tener una escaleta, una estructura, saber qué viene, qué va a pasar, eso lo aprecio mucho de la televisión. Y luego está YouTube, que no me preguntas por él, pero llegó un punto en donde haciendo televisión, y además en un país que originalmente no es el mío, con un empleo que para un periodista extranjero es soñado en un medio de comunicación importante, decirle adiós porque te apasiona más YouTube que la televisión o porque mientras más conoces la televisión, más quieres YouTube, es relevante. Y es por la libertad que te da la plataforma de comunicar, de, bueno, en fin, de la flexibilidad, el alcance que tiene, sobre todo hoy en día, ¿no? Porque al final YouTube es la nueva televisión. Entonces, de YouTube, pues aprecio mucho esa flexibilidad, ese alcance que te da masivamente. Voy a dar un paso atrás porque me interesa mucho hablar de YouTube. ¿Y por qué España? ¿En qué año te vienes a España y por qué ese salto? ¿Y qué fue lo primero que empezaste a hacer una vez llegaste allí? Como decías, ¿no? Como extranjero. Bueno, primero vine como turista. En 2010 vine por primera vez y me encantó. Me encantó porque además vine sin expectativas, Mm. vine incluso sin investigar para dónde iba. Venía a visitar a un hermano que se había mudado y de hecho cuando salí del metro, en el metro, recuerdo que la primera estación de la cual yo salí después de llegar al aeropuerto en el centro de Madrid fue Velázquez, porque mi hermano Wow. vivía en esa calle. Y cuando salí yo esperaba ver rascacielos, yo no sé qué yo tenía en la cabeza por Madrid. Y Madrid no, es cero rascacielos, tiene cuatro torres y una mocha. Entonces, no es Nueva York. Y claro, conseguirme ese movimiento cultural que te escupe en la cara en las calles de Madrid para mí fue impresionante. Pero sobre todas las cosas, toparme con un parque como el Retiro. Yo dije, yo quiero vivir en una ciudad con un parque como este. Me parece impresionante. Y bueno, empecé a trabajar por ello. Vine otra vez en 2012. Me convencí de que esta era una ciudad por la cual debía transitar una temporada. Y en 2013
en el momento en el que hay un cambio político importante en Venezuela, es donde definitivamente digo, voy a aprovechar y voy a irme porque yo no creo que haya vuelta atrás con esto que está pasando en el país. Bueno, no me equivoqué, tampoco había que ser mago para poder darse cuenta de lo que estaba pasando. Y emprendí unos estudios de televisión, ¿vale? Porque siempre quise hacer televisión. De hecho, yo aprendí a hacer televisión e hice televisión por primera vez fue aquí en España, no en Venezuela. En Venezuela hacía radio. Y como sabía que la radio estaba montando un canal de televisión, dije, me voy a profesionalizar para cuando vuelva ya tener conocimientos de televisión. Y bueno, me vine a estudiar con la Universidad Europea y con el grupo Mediaset en España, que es un grupo importante de telecomunicaciones, son los dueños de Telecinco y de otros medios de comunicación relevantes de este país. Y bueno, a partir de ahí, básicamente ya tenía la determinación de que esta era mi ciudad y era el país donde iba a echar raíces. Y bueno, me quedé, básicamente. Ujú. Cuando empiezas a ver la televisión aquí, ¿cuál fue la expectativa realidad de lo que encontraste, ¿no? Quizás lo que venías viendo desde afuera como espectador en Venezuela, lo que te encontraste aquí, ¿qué fue lo que te encantó o desencantó del medio? Bueno, me encantó, bueno, el nivel de producción de España es bestial, o sea, entrar a un plató, un estudio de televisión, no sé, de La Voz o de estos reality shows es impresionante, de los programas de televisión en directo, ese nivel, al menos en Venezuela yo nunca lo vi. Entonces, para mí era nuevo, era novedoso y era realmente impresionante. Luego de allí, fíjate que hice unas breves pasantías en Telecinco, en el área de promociones, pero como no tenía papeles, no estaba como estudiante, no pude quedarme allí. De hecho, hasta el grupo Prisa me llamó para trabajar en un programa de radio, tampoco pude quedar por el tema de los papeles y fue cuando decidí regresarme a Venezuela a sacar un visado como autónomo. Y me lo aprobaron y me vine como trabajador por cuenta propia, ¿no? Y me vine e incluso en ese momento estudié otra cosa porque me becaron en la misma universidad para estudiar innovación y abandoné un poco la televisión y me dediqué al mundo de la tecnología y la innovación. Hasta que un verano, sabes que los veranos aquí la gente se pierde porque se toma muy en serio las vacaciones. Aburrido, saqué un canal de YouTube y dije, mira, voy a sacar un canal de YouTube y bueno, voy a divertirme, voy a jugar un rato, ¿no? Y después de tanto tiempo trabajando y asesorando a gente con YouTube, dije, voy a sacar mi propio canal. Y al mes ese canal llegó a un directivo de televisión española y estando yo de viaje, recuerdo, en Madeira, me llamó y me dijo, mira, ¿quieres trabajar en televisión española? Esa llamada me pareció un poco fake porque Claro. para poder entrar en televisión española, que además es un canal del Estado, tienes que opositar. Es decir, tienes que hacer todo un examen. Y yo dije, así tan fácil, tan rápido. Me pareció un poco extraño. Pero bueno, era una oferta real y tuve que volar el mismo día porque quería una incorporación inmediata. Les gustó mucho lo que habían visto en YouTube. YouTube me abrió esa puerta, pero además con el canal recién empezando. No sé ni cómo llegó eso allí. Y al final, pues estuve allí un par de años. Fueron para mí los años más divertidos que viví profesionalmente en la televisión. Allí aprendí a hacer televisión, además con grandes recursos, ¿sabes? Con un canal que tú llamas a cualquiera y te abre las puertas. Y fue muy bonito esa experiencia. Y luego de ahí salté a otro canal de televisión nacional y en ese canal de televisión pues me tocó estar detrás de cámaras y ahí aprendí a hacer realmente televisión, porque estando detrás de cámaras es cuando tú realmente aprendes a hacer televisión, porque estás en contacto con tanta gente que hace posible que lo que tú ves en televisión sea realidad, o sea, desde quien pone el video, quien te pone el texto para que lo lea el presentador, quien se encarga del audio, o sea, son tantas manos que hay en un programa en directo que me dio la oportunidad como director en directo de aprender la televisión desde las tripas. Pero llegó un punto, para responder a tu pregunta, en donde realmente dije, oye, esto, mientras más lo conozco, realmente más quiero YouTube. Y, y es porque todo es demasiado cuadrado. La televisión es cuadrada, o sea, no, realmente no hay innovación. O sea, siempre es lo Mm. mismo, tiene un techo. Y es exactamente la misma estructura sabes, para la mayoría de los programas, lo que cambia son los recursos y los formatos. Y bueno, llegó un punto donde dije, mira, esto no es lo que, o sea, me apasiona, me gusta, pero realmente no es lo que quiero porque es muy monótono.
Y ahí fue cuando decidí, pues, lanzarme al ruedo 100% con YouTube. O sea, ese es el punto de inflexión donde digo, ¿Estamos y hablando no de me qué año? en plena pandemia, la gente en España no entendía nada. Mis compañeros españoles, como que cómo vas a abandonar un trabajo estable Claro. por irte por tu cuenta en plena expectativa e incertidumbre, mejor dicho, en plena incertidumbre mundial. Y dije, no importa, yo soy así. Esas son cosas que no, que quizás pues el sistema español y digamos, el ciudadano de a pie o el ciudadano medio no entiende. Como cómo te vas de la estabilidad. Y fíjate que lo agradezco. La semana pasada, por cierto, fue a visitar ese canal de televisión y vi a algunos de mis compañeros que quedan ahí. Y bueno, la verdad, estoy bastante orgulloso de haber tomado esa decisión porque, bueno, me hizo crecer, la verdad. Mm. Ahora cuéntame entonces este camino YouTube. Igual probablemente sea una de las redes sociales donde más cuesta crecer. O sea, tiene una lógica particular. Ahí tú empiezas a aplicar lo que ya sabías, lo que ya de alguna forma asesorabas a otros. ¿Cómo empieza a hacer ese trabajo entre la teoría, la práctica, lo empírico, lo teórico? Cuéntame un poquito ese camino eh, que hoy sé que obviamente, bueno, te has convertido en una referencia de YouTube en ese aspecto. Es curioso porque la mayoría de las cosas que yo he aprendido de YouTube, la he aprendido con canales de otros. Es decir, exponerme a canales de tantas naturalezas de contenido, desde, no sé, un George Harris que hace comedia, hasta una Erika de la Vega que hace entrevistas y podcasts, pasando por un Ismael Cala que hace meditaciones, o tejiendo el mismo hilo, nos vamos, no sé, a una realtor en Miami que vende casas. O sea, son tan disímiles los contenidos que sí o sí aprendes mucho, realmente aprendes. Repito, de mis experiencias en el mundo audiovisual he aprendido siempre en el behind, detrás, o sea, en las tripas de las producciones. Más que en mi propio canal, que es un canal que realmente es medio pasivo, realmente. Mi canal de YouTube bebe de otras redes sociales como Instagram y le da muy bien en plataformas, en ventanas como Shorts. Pero mi gran aprendizaje ha sido a través de canales de otros. Yo empecé, imagínate, hace tiempo, cuando me mudé a España, que YouTube estaba prácticamente nuevo. Recuerdo que me topé con un video de George Harris y le dije, mira, por favor, no vuelvas a poner un video así tan largo con unas tapas de por medio negras. Yo te voy a hacer un paquete gráfico, basta del Comic Sans que utilizas en tus textos. Yo en ese momento hacía motion graphics, es decir, hacía intros animadas, hacía diseño gráfico animado para canales de televisión. Fue algo que desarrollé de manera, este, ¿cómo se llama? Autodidacta y me gustaba muchísimo. Y les regalé un paquete gráfico. George tenía en ese momento 600 suscriptores, o sea, él estaba realmente empezando. Y a partir de ahí nació esa amistad con él. Y él fue mi primer canal, digamos, laboratorio. Porque con él fue que empecé a entender un poco cómo funcionaba hasta que saqué mi propio canal y ya hacerlo me dio otra perspectiva, porque me ayudó a entender un poco cómo funcionaba YouTube, pero YouTube igual cambia muchísimo. Entonces yo me dedicaba a enseñar YouTube, en teoría, a los otros canales, a asesorar canales de YouTube, Mm. pero no tenía una estructura como la que tengo hoy. Hasta que un día Valentina Quintero quiere sacar un canal de YouTube, pero ella no sabe nada de YouTube. Y yo le enseño la teoría y en ese momento yo tenía una persona que era mi project manager que está en Venezuela, se llama Bárbara Mongo. Y recuerdo que Valentina dice, niño, todo eso que tú me cuentas es hermoso, es bonito, pero yo no tengo tiempo para hacer todo eso, yo no tengo tiempo para diseñar una miniatura, yo no me veo a mí haciendo unos títulos ni configurando un capítulo, tú no tienes a nadie que lo haga. Digo, bueno, yo puedo hablar con mi project manager, que además está en Venezuela, para ver si lo puede hacer. Fíjate que ese fue el génesis de pasar de ser un asesor a sembrar una empresa. Ella empezó a hacer la optimización de Valentina y dije, oye, Mongo, ¿qué tal si hay otro cliente que a lo mejor no tiene la capacidad para hacerlo? Que es importante que sepa cómo se hace, pero que necesita a alguien que le ofrezca ese servicio, lo ofrecemos. Y bueno, así nació el servicio que ofrecemos, optimización de canales de YouTube, que bueno, creció muy rápido y hoy en día pues somos como 16 personas, así estamos brindando el servicio de manera recurrente y hemos crecido muchísimo. eh, y la verdad ha sido una experiencia bastante chévere poder crecer una empresa que empieza de esa manera, digamos, tan casual
Y creo que el gran crecimiento se dio en el momento en el que creé mi propio método. O sea, cuando diseñé el método, cuando dije voy a crear un método, una oferta diferenciadora, ahí sí fue el salto cuántico en términos de números, en términos de clientes, en términos de satisfacción y de resultados. Entonces, bueno, eso ha sido como el timeline de lo que es Miravisión, ¿no? Y de cómo pasé de ser un asesor y de ayudar a, no sé, a un George Harris a, en este momento, no solo llevar a George, porque esa amistad ha continuado en el tiempo, sino, bueno, incorporar a mucha gente que muchas de ellas las conocí en la radio y otras han ido llegando con el boca a boca. Quiero meterme un poquito en la parte de creación de empresa, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo trabajar tú solo, tú eres el tomador de decisiones, tú eres probablemente el que ejecuta muchas cosas, pero el empezar a manejar equipo. ¿Qué es lo que más te ha costado en ese camino? Oye, lo más difícil, la situación más difícil. Sí, o en Mm, general, pues de tu gestión, de este oh, dolores de sí, crecimiento, si se quiere. sí, cuando tú empiezas con una estructura como la que yo empecé con, con Miravisión, que fue pagando por obra, y presten atención porque esto aplica a Miravisión como aplica a cualquier empresa, ¿no? Cuando tú empiezas una agencia o una empresa y pagas por obra, al principio está muy bien porque tal vez no tengas la capacidad para pagar un sueldo y por eso pactas con tus proveedores para pagar por obra. El tema es cuando empiezas a crecer y esos proveedores ganan más que tú. Mm. Y además se comen y además que no hay ningún problema con ello. El tema es cuando estás en un país como España que fiscalmente tiene una estructura tan, bueno, tan inflexible y yo me atrevería a decir a veces hasta tan acosadora desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y claro, ya ahí cuando creces es anticrecimiento, o sea, esa estructura fagocita la empresa. Entonces, cuando a ti te toca tener que salir, entre comillas, de personas a las cuales admiras muchísimo, con las cuales creciste el proyecto, porque sencillamente no es rentable, bien sea por la estructura fiscal, económica, administrativa. Eso para mí ha sido lo más difícil, tener que soltar el talento para que, pues, porque sencillamente tú no le puedes decir a un talento que le has pagado por obra, ahora te voy a pagar un sueldo, porque básicamente estás desmejorando sus ingresos. Claro. Entonces, negociar bajo esas circunstancias es difícil. Entonces, yo creo que eso ha sido para mí lo más difícil, tener que salir de talentos porque inicialmente la estructura era esa. Mm. Y entonces, ¿cuál ha sido la combinación que has encontrado entre esta gente que le pagas por obra y tener gente que tiene un sueldo? Bueno, tratar de balancear, o sea, procurar darle un sueldo, primero un sueldo que sea correspondiente con lo que hace la persona, que no sea explotador, que sea un sueldo justo, porque también en medio de de toda esta dinámica económica de los países latinoamericanos, eh, especialmente en latinoamericanos, pues se abusa mucho de los Ah. talentos. Entonces, primero es ofrecer algo que sea consono con lo que está haciendo y que se sienta esa persona feliz, que no piense en el sueldo, básicamente. Y luego, mantener, en mi caso, claro, cada empresa es distinta, pero en mi caso yo mantengo concretamente lo que necesito por obra, lo mantengo por obra. ¿Sabes? Mm. Porque hay cosas que no tiene sentido ponerle un sueldo. Pero si puedo tener a una persona con un sueldo, pues, y esa persona está cómoda, y está feliz y se siente segura, pues genial. Yo creo que eso es bueno. Pero como todo, o sea, la historia de cada empresa es distinta. Mi gran reflexión es que si tú le ves futuro realmente y tú crees en tu proyecto, procura no empezarlo por obra porque, ¿sabes? En medio Mm. de mi conocimiento, pues me di cuenta que cuando creces es muy difícil el monstruo que creas alrededor, porque son mucha gente pagándole por obra y al final te fagocita la empresa, te fagocita el proyecto y tienes que ver, tienes que priorizar, pues al final business is business. Me encanta lo que cuentas. Tú sabes que quería preguntarte un poco que está vinculado a lo que me comentas. Para concretar esta entrevista, una de las cosas que tú me dices es, oye, ¿sabes qué? Prefiero las tardes porque en las mañanas entreno. Ujú. Y eso me habló mucho o conectó mucho con mi valor de libertad. O sea, de hacer cosas y dedicarte a lo que quieres, pero también tiempo para ti, bueno, Ujú. para tu bienestar. Te quiero preguntar, ¿siempre fue así o hubo un momento que estabas profundamente reventado de trabajo y la consecuencia es que hoy
has buscado este estilo de vida? ¿Cómo ha sido ese balance? Porque te escucho hablar y siempre me da mucha paz escucharte. No sé si siempre fue así. Mira, no siempre fue así. De hecho, es un cambio paradigmático que surgió del año pasado para acá. Sobre todo el tema del entrenamiento. Pero sí es verdad que siempre me ha gustado trabajar. De hecho, eh, yo no le llamo trabajo. O sea, sí es mi trabajo. Porque además me la paso inventándolo. O sea, a mí me tocó inventar el trabajo que yo quería hacer. Porque Claro. ¿cuántas agencias hay que se dedican solo a YouTube, por ejemplo? O sea, ¿de quién me copio? No puedo, tengo que crearlo. Y esto es una época muy bonita para los emprendedores digitales porque muchos de ellos pueden inventarse su trabajo, ¿vale? Ahora bien, respecto a lo que comentas, para mí siempre ha sido un juego y un negociar con mi niño interior. Eso lo he aprendido con el tiempo. O sea, hasta qué punto juegas, ¿no? Porque yo puedo estar haciendo esto siempre, pero más bien tengo que parar y tengo que buscar momentos de contemplación, de aburrimiento, de no hacer nada. El año pasado se me inundó la casa, horrible, porque de repente empezó a salir aguas por todos lados, ¿sabes? Madrid tiene edificaciones muy antiguas y esto es muy recurrente, yo no lo sabía. Entonces se reventó un tubo central del edificio y aquello salía por las luces. Y yo dije, wow, llamé a los bomberos, yo soy medio inútil, yo no sé pegar ni un clavo en la pared, yo no sé armar un mueble IKEA, o sea, a mí no se me dan esas cosas. Y los bomberos llegaron, pararon, el edificio estuvo sin agua como una semana, me odiaron todos. Entonces, claro, yo vi que aquello iba a ser caos. Y dije, esto va a ser caos por un tiempo, porque conociendo los seguros, un seguro va a venir, va a mandar a un perito, después va a mandar esto va a estar como mínimo 6 meses, ¿sabes? Para arreglarse, porque se dañó la cocina, o sea, se dañaron los electrodomésticos, fue un desastre. Yo necesitaba esta estructura, pero como ya yo me conozco que una de las cosas que uno de los, creo que de los privilegios que podemos tener los seres humanos es aprender a conocernos a nosotros mismos. Mm. Dije, yo voy a necesitar una rutina para poder llevar esto, ¿sabes? Y dije, como sé que una deuda pendiente que tengo es hacer ejercicio, voy a meterme a hacer ejercicio y lo voy a poner como disciplina y como rutina para poder llevar esto y meter un hábito nuevo y una rutina que me ayude con todo este caos que inevitablemente no puedo controlar en la casa, ¿sabes? Entonces, bueno, empecé con el Gran Journey y al principio me costaba, yo iba 1 o 2 veces a la semana y yo decía, ay Dios mío, tener que invertir, yo decía, tener que invertir casi que media jornada de mi tiempo en algo que no es productivo, en algo que no genera ingresos, o sea, para mí era como, y lo verbalizaba mucho, y con el tiempo es muy loco, pero el ejercicio me reguló de una Claro. manera tal, mi energía me reguló cognitivamente, me generó un nivel de enfoque que yo hoy en día entreno de lunes a lunes, ¿vale? Todos los días en la mañana. Y para mí me ha dado unos niveles de productividad inexplicables. O sea, más allá de la libertad de que yo hago con mi horario lo que quiera, ¿vale? Porque eso también tiene otras implicaciones. A veces es viernes y son las 12 de la Sí, noche y estoy claro. trabajando. Entonces, sabes que me encantaría a veces decir, como muchos españoles en verano, viernes 3 de la tarde y te vas para tu casa y ahí ves qué haces y te vas a terraciar. Ese no es mi caso la mayoría de los viernes, porque es el día donde más trabajo tengo. Entonces, pero en mi caso, ir a entrenar todos los días, Carlos, me dio un nivel de enfoque y de productividad tremendo, porque me hace priorizar. Cuando llego como una máquina. O sea, jamás me imaginé que no iba a desayunar, porque para mí el desayuno, si no desayunaba, me moría. Mentira. O sea, Mm. yo como al mediodía. O sea, para mí el ayuno más bien es como no me hace falta desayunar, ¿no? No es que no me hace falta, a veces que sí. Pero quiero decir, puedo ir a entrenar y después regreso, como y el control de lo que como, comer conscientemente, porque eso es parte del entrenamiento. Tú entrenas, pero si no comes conscientemente, pues o sea, al final la comida es el 80% del éxito del ejercicio. Entonces, caí en un círculo virtuoso maravilloso y hoy en día creo que, oye, es difícil explicarlo porque suena bonito y suena como cliché y repetitivo, pero yo sí creo que el ejercicio transforma. A mí me reguló y me reguló en áreas que yo ni me imaginaba. Cuando digo que me reguló, es que me reguló. O sea, yo antes me regulaba por cualquier cosa o, ¿sabes? Decir, me generó seguridad. Yo no sabría explicarlo. Y de último, en los beneficios del físico, porque obviamente tu físico se transforma, pero eso por lo cual tú empezaste, no, que para adelgazar, se convierte en algo irrelevante. Y bueno, hoy en día recomiendo, de hecho,
le dije a mi entrenador, vamos a inventar algo que se llama el Meet and Gym, porque, Qué claro, como bueno. estoy en las mañanas entrenando, le digo, siempre invito a un amigo, de hecho, podemos ir a entrenar un día. Siempre, mis amigos ya nos quedamos a tomar café, sino quedamos a entrenar. Está bien. ¿Sabes? Y es maravilloso porque tengo un coach espectacular que se convirtió para mí en un gran amigo, que es Johnny Aristigueta, oye, es un tipazo, es una buena persona y nunca está molesto, siempre tiene un ejercicio distinto que hacer. A mí me impresiona que él todos los días tiene algo diferente. O sea, hoy me puso un ejercicio que nunca, o sea, yo todos los días, todos los días, entrenando de lunes a viernes con él, siempre tiene un ejercicio distinto. Yo no sé cómo hace para inventarse tantas cosas. O sea, tú le das a él una cuerda y te sacas 100 ejercicios de la cuerda. Entonces, también tener una persona que te acompañe Claro. eh, y que te ayude a entrenar, para mí creo que también es clave, porque yo no soy de los que voy al gimnasio yo solo. Mm. Ahora, esa regulación evidentemente te hace ser más productivo, como tú dices, creas tu sistema, digamos que tu negocio también empieza a tener otro tipo de crecimiento. Y te pregunto ahora entonces por el mundo de YouTube. Cuéntanos, eh, para alguien que está o que ya tiene su canal o que está comenzando, sé que la pregunta es muy reduccionista porque son miles de cosas que pudiésemos hacer, pero dime algo que tú hayas aprendido como que el ABC quizás de un canal de YouTube que, bueno, realmente puede ser una gran plataforma para alguien que se lo tome en serio. Claro. Bueno, como las redes sociales, YouTube, que también es una red social, cambian, ¿vale? Entonces yo te voy a responder al sol de hoy de YouTube, porque Sí, YouTube ha cambiado es correcto. muchas épocas, ¿no? Ha sido una de las redes sociales más estables en cuanto a cambios internos, pero este año, desde el año pasado y este año, ha tenido muchos cambios y eso todavía sigue ocurriendo. Eso quiere decir que hoy en día hay que comprender a YouTube como la nueva televisión. YouTube es la plataforma de streaming más vista en los televisores, ¿vale? Eso significa varias cosas. Significa, uno, que la gente tiene mayor paciencia para ver contenidos largos porque está acostumbrada a ver series, películas y programas de televisión en el televisor. Eso quiere decir que va a conectar contigo más profundamente. Va a esperar contenidos de larga duración, le hace contenidos de más de 8 minutos. Idealmente están esperando contenidos de 1 hora o hasta 2 horas, porque están acostumbrados a ver eso en series de televisión y en películas. Y va a generar una conexión profundísima con tu contenido, por lo cual el valor va a ser mayor al que te puede ofrecer un TikTok o un Instagram, que en un minuto pues se hace todo muy efímero y no puedes profundizar. Entonces, eso es lo primero, comprender el contexto. Mm. ¿De dónde vienen? Primero vienen de las búsquedas que hacen en los televisores, ¿vale? Y en los televisores pasa algo muy interesante, que eso se revirtió hace un año. Hace un año, bueno, más de un año, la gente llegaba a los canales de YouTube porque buscaban el buscador de YouTube. Pero en los televisores a la gente le da pereza buscar porque es una experiencia poco grata. O sea, si te das cuenta, tú no te pones que A, B, C, o sea, eso es un fastidio. Mm. Entonces la gente que hace se entrega a las recomendaciones. ¿Qué hizo YouTube? Pues copió lo mejor de Netflix. Dijo, ¿sabes qué? Netflix tiene su top 10. Yo voy a recomendar pues 10 videos y así, según los intereses de la persona, porque obviamente él sabe mucho sobre nosotros. ¿Por qué yo cuento todo esto? Porque entender el contexto hoy en día de consumo nos ayuda a comprender cómo hacer que un canal de YouTube crezca, es decir, cómo hacerlo de manera estratégica. Entonces, cuando tú te encuentras con que el 70% de las personas llegan a nuestros canales de YouTube por las recomendaciones del mismísimo YouTube, lo ideal es que tú hagas una investigación previa sobre qué es lo que más se está consumiendo y de qué manera, de qué ángulo lo están enfocando los creadores sobre el tema del que tú quieras hablar, Mm. ¿vale? Entonces, si por ejemplo tú eres un creador que se dedica a vender casas en Miami, por ejemplo, entonces lo ideal es que tú investigues, dependiendo de lo que tú vendas, porque en el mundo de la inmobiliaria en Miami hay desde casas para la gente que quiere vivir hasta el ultralujo. Ah. Entonces, tú imagínate que te dediques al ultralujo, pues tienes que ver qué están haciendo los americanos en inglés en el mundo del ultralujo, no para copiártelo, sino para inspirarte, para ver qué es lo que la gente más está consumiendo, por qué está funcionando eso. Y tratar de hacerlo y llevarlo a tu terreno, tropicalizarlo, hacerlo tuyo. Y después de que tú lo hagas tuyo, bajo un arco narrativo que tiene que responder a la lógica de cómo la gente consume YouTube. Eso quiere decir que tú puedas contar tu historia y enganchar en los primeros 20 segundos.
porque es lo que la gente va a ver cuando esté en el televisor y de repente pasee por alguna de las recomendaciones, hace una mini pausa y se le van a reproducir los primeros 20 segundos. Entonces, si tú lo enganchas ahí, ¿qué hace la persona? La gente se pasa al siguiente video y ya tu video no va a ser recomendado más nunca. Por lo cual, los primeros 20 segundos son muy importantes y después, por supuesto, tener un arco narrativo que genere ritmo, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gente se quede pegada en ese video. Y una vez que tú tengas ese video hecho, tú lo subes a YouTube y es muy importante que le hagas el SEO, es decir, que le hagas una miniatura que sea potente. De hecho, el 50% del éxito de los videos hoy en día son debido a la miniatura. La miniatura es el póster de tu película, de tu video. Ujú. Es decir, es la tapa, como le quieras llamar, el Y la thumbnail. portada. Sí. Entonces, esa miniatura tiene que ser lo suficientemente poderosa visualmente como para que la gente le dé clic y entre dentro del video, o al menos se pare y vea los primeros 20 segundos que se reproduzcan de manera automática en el televisor. Y hoy YouTube te permite hacer hasta 3 miniaturas y ponerlas a competir a la vez para que sea la audiencia quien decida cuál es la que mejor funciona. Por lo cual, una vez que tú tienes el video, tienes que hacer una buena miniatura, que la tienes que contemplar en la producción de tu video. Tienes que hacer un buen título. Los 3 principales elementos que la gente ve o que determinan el éxito de un video es la miniatura, el título y los primeros 20 segundos. Esas 3 cosas las tienes que cuidar muchísimo, las tienes que procesar muy bien incluso antes de grabar todo, para que puedas tratar de ir con estrategia a YouTube. Y luego, por supuesto, hay otras partes que tienen que ver con la metadata del video de YouTube, que son que si las etiquetas, la descripción, las tarjetas, las pantallas finales, los subtítulos, el doblaje, etcétera. O sea, YouTube tiene muchas partes que configurar antes de subirlo en la plataforma. Y todas esas cosas hay que cuidarlas. Por eso existimos, porque son tantas cosas Claro. que nosotros en Miravisión ayudamos a las personas o bien a enseñarles o preferiblemente hacerlo por ellos a través de un método que tenemos probado, sistemático y que funciona, que está pensado en el crecimiento, porque luego tienes que hacer shorts que debes enlazar con tus videos largos. O sea, el proceso de distribución de un video de YouTube, estratégicamente hablando, es un proceso complejo, ¿vale? Y la idea es que, por ejemplo, en nuestro caso, por lo cual digo, existimos e insistimos en que existimos, es porque ayudamos a las personas a que se puedan concentrar en hacer el contenido y guiarlos para eso. De hecho, nosotros, mira, antes hace un año y medio o un año, tú me dabas un video de lo que sea y yo te lo posicionaba con SEO. Y eso no funciona así. Ahora yo tuve que convertir a Miravisión en una empresa de SEO a una empresa de I+D o investigación más SEO. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que investigar cuáles son los ángulos de lo que está funcionando en YouTube, darte a ti diferentes enfoques, tú desarrollas el video y después vienes a nosotros y nosotros hacemos el SEO. Entonces es un proceso que se hace en conjunto. Y esa es la forma, pues, de crecer hoy en día dentro de la plataforma. ¿Qué tan veloz es el mercado hoy en día, entendiendo que hay tanto contenido, como para yo decidir, por ejemplo, si tengo un podcast que son como esto, conversaciones que son atemporales, la gente lo pudiese tomar en cualquier momento y las puede escuchar en el 2020 como ahora y quizás eh, a- eh, tener la misma vigencia, pero versus tener algo como muy actualizado? Es decir, oye, mira, pasó algo de mi sector, lo voy a traer a mi mundo. Esa ventana entre que investigo y creo el contenido cada vez es más efímera, o no necesariamente. Bueno, si quieres crecer en YouTube, lo ideal es que sea lo más evergreen posible, es decir, que ese Ok. contenido pueda durar la mayor cantidad de tiempo dentro de la plataforma, porque los contenidos que pierden vigencia rápido, por lo general, pues el alcance no suele ser el mismo, salvo que sea una noticia de gran impacto que la gente quiera o necesite ver. Entonces, en YouTube, si te lo tomas desde el punto de vista estratégico, lo ideal es que lo que vayas a hacer, pues lo hagas pensando en que dure la mayor cantidad de tiempo. Ok. Bien, bueno, fíjate, ya entrando en la recta final, Ricardo, el proceso de YouTube, ya nos diste varios tips. Este, ¿qué, qué contenido consumes tú para generar tu propio contenido? Particularmente yo lo veo mucho en Instagram, donde vienen las noticias de actualidad, de tecnología y tal. Eso igual se convierte como en un contenido que por la naturaleza de Instagram probablemente sea más rápido, se consume y probablemente esperaré el de la próxima semana, la próxima entrega. ¿Cómo es tu consumo de contenido en general para generar tu propia investigación y después difusión? Bueno, en materia profesional, es decir, en mis redes sociales o en mis contenidos,
suelo ver mucho contenido en inglés, es decir, ver cuáles son las referencias de tecnología en inglés. Por ejemplo, para mí digamos, el medio de comunicación por excelencia de tecnología, que es la fuente que yo abordo, es The Verge, que está Ujú. en Estados Unidos, y ellos por lo general tienen información de primera mano, son como el New York Times, pero de tecnología. Y luego muchos creadores también, fíjate, hispanos hay muy buenos creadores. Víctor Abarca, por ejemplo, es un tipo que me inspira muchísimo, es un tipo que logró dar con una fórmula de hablar de tecnología, pero desde la rutina, incluso desde el esnobismo, porque es un poco snob su contenido, es un contenido aspiracional, está en la ciudad de Nueva York, que se va a un café, te cuenta, te hace un review de un teléfono, pero se está tomando un café en las 5 mejores cafeterías de New York. Entonces, ha logrado como comunicar algo técnico de una manera bastante aspiracional. Eso en cuanto a tecnología. En el día a día, ya no para crear contenido, pues consumo mucho contenido relacionado con, bueno, fíjate, ahora mismo estoy consumiendo contenido de interior design, de plantas, estoy como en mis temáticas próximas a los 40 años, entonces estoy como consumiendo contenido un poco más adulto. Pero bueno, siempre veo en cuanto a la materia profesional, siempre veo de los líderes, los que están haciendo las cosas bien, porque al final este mundo tecnológico y de YouTube se está inventando a cada instante. Entonces, nadie tiene la razón, no hay una universidad, no es algo como la radio que aprendiste y ya está. O sea, tienes que constantemente estar viendo cómo lo están haciendo otros y qué está funcionando y qué no. ¿Cuánto te toma hacer un contenido de, por ejemplo, las noticias de la semana o lo relevante de la semana a ti? Entre que Las tech consumes y lo produces y lo lanzas. Te cuento, las Tech News para mí ha sido un formato revelador porque ha sido el formato que me ha permitido crecer en todas las redes sociales, especialmente en Instagram. Las Tech News es un formato en donde semanalmente procuro abordar las noticias más importantes de tecnología que pasaron esa semana. Los publico los domingos y siempre se quedan muchas por fuera. Cuando yo empecé a Ah. hacer noticias de tecnología, que empecé en la radio, recuerdo que para conseguir una noticia de tecnología al día, aquello era, o sea, había que indagar muchísimo. Hoy en día te lo tienes que quitar de encima porque el mundo de la tecnología cambia tanto y hay tantas noticias a diario que tienes que escarbar muy bien y curar muy bien lo que quieres comunicar, porque o sea, te puedes hiperespecializar en una sola área de la tecnología, no sé, en la Mm, IA, por ejemplo. claro. O en los teléfonos móviles Android. O sea, es que puedes ser muy específico y todos los días tener algo concreto para hablar. En los dispositivos Apple, o sea, es que hay en wearables, en lo que te dé la gana. En mi caso, pues yo abordo lo que yo considero que le puede interesar a la mayor cantidad de las personas. Tecnología que afecta al de a pie. Porque si me pongo muy técnico y me pongo a hablar de cosas que a lo mejor mi abuela no va a entender, pues, ¿sabes? Siento que no estoy aportando el real valor. Entonces, el valor es decirle a la gente, mira, esto es una autopista de alta velocidad, mira todo lo que está pasando, quiero que estés al día para que no te pierdas de nada. Esos son las tech news, ¿vale? Mm. Ahora, ¿cómo se hacen las tech news hoy en día? Hoy en día tengo un equipo de personas maravilloso, ¿vale? Que hace posible que este formato de 2 minutos se pueda hacer semanalmente, porque es muy, muy trabajoso. Hay una persona que absolutamente todos los días rastrea todas las noticias de tecnología que están sucediendo en todo el mundo y las registra en un documento. Hay otra persona que revisa ese documento para verificar que no se haya quedado otra noticia importante por fuera, porque pasa tantas cosas que incluso a última hora yo estoy haciendo las noticias y no sé, Trump se reunió con los magnates y hubo una serie y no fue Elon Musk, y eso pasó ahora, por ponerte un ejemplo. Hay otra persona que hace un preguión. Como son tantas noticias y ya hemos establecido los criterios, pues esta persona hace un preguión. Después yo me siento los viernes, por eso los viernes es cuando yo más trabajo, y yo hago un guión de las noticias y vuelvo a repasar todas las noticias porque soy un control freak, por si acaso se queda algo por fuera, ¿vale? Me vuelvo a meter en las páginas y vuelvo a ver que no se quede nada importante por fuera. Luego hago el guión. Hago un guión para mis redes sociales y hago un guión con noticias un poco más televisivas para Telemundo. Para la misma sección o sea, tengo el formato para la red y luego para televisión. Entonces, en televisión suelo tener noticias un poco más masivas, más, digamos, que cualquier persona la pueda entender aún más. Y luego los viernes los grabo en la noche. O sea, aquí se me hacen 11 12 de la noche grabando. Porque eso se tiene que enviar a un editor
a una editora en este caso, que edita el sábado todo ese contenido, ¿vale? Que previamente alguien del equipo ha buscado todos los recursos visuales para que ese editor pueda tener todo el material el viernes y el sábado editarlo. Y el domingo se publica. Y en el caso de la televisión se monta los lunes. Si hay una noticia de última hora, se agrega en voz en off el lunes y eso sí lo monta Telemundo. Ellos se encargan de hacer todo el proceso de edición para llevarlo a televisión y se emite los martes. O sea, como ves, es un tren de trabajo importante, pero a la gente le gusta y así un formato que me ayuda a llegar a muchísima gente. Te pregunto por el hecho de clonarte. Ujú. ¿Está eso en tu mapa? ¿Sientes que perdería magia? ¿Sientes que una vez que avance más y que realmente la gente no vea la diferencia? Oh, lo Este, he hecho. ah, Mucho ok. tiempo por mucho tiempo este año, y de hecho lo quiero retomar. Por mucho tiempo este año tuve contenido clonado y de hecho uno de ellos tuvo tanto alcance, tanto alcance, que Facebook, que nunca paga, me pagó. Y no sabes, me llegó un dinero que yo dije, ¿este dinero dónde es? No sabes lo que me costó llegar a mí para poder declararle a Hacienda de dónde venía ese dinero porque no entendía quién me había hecho el ingreso. Y Claro. resulta que había sido Facebook, no Instagram, Facebook. ¿Sabes? Que por lo general el contenido tú lo mandas de Instagram a Facebook como un espejo, pero te olvidas de eso. Sí. Entonces, el contenido clonado para mí fue un descanso porque hacía que yo me dedicara simplemente a probar los guiones y el resto del equipo pues hace el ensamblaje de la voz. Yo cloné mi voz con Eleven Labs para que sonara realmente bien Ujú. y luego con Hey Gem entrené mi imagen y pues el equipo estuvo durante un buen tiempo haciendo contenidos con mi imagen y mi voz clonada y la verdad es que funcionó muy bien en las redes sociales. Luego hubo un tiempo en que dejé de hacerlo por diferentes razones, entre otras porque todavía no me convencía la clonación de imagen. La de voz sí, la de voz es impresionante. Yo más nunca Mm. grabé una voz, Ah. pero la de imagen, pero recientemente sacaron una versión de HeyGen mucho más mejorada, o muy mejorada, quise decir, y esa versión no la he puesto en práctica. Voy a ver si la pruebo para usarla. Me parece que son herramientas que hay que utilizar sin lugar a dudas. Sobre todo para contenidos efímeros. Ya luego contenidos más trascendentales y Claro. profundos, creo que hay que ser más humanos. Ricardo, ¿se puede vivir de YouTube sin ser de los grandes que se dedican profesionalmente a esto? No, ni siquiera voy a decir MrBeast porque es demasiado, pero gente que está mucho más abajo en ese peldaño de influencia. ¿Qué qué tan fácil o difícil es realmente tener buenos ingresos a través de YouTube? Mira, te hago una pregunta. ¿Se puede llegar a vivir de ser emprendedor sin ser el dueño de Inditex? Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Ok. Depende un poco de qué te vayas a dedicar, porque YouTube también, o sea, tú puedes tener un canal de YouTube, por ejemplo, Faceless, que es sin rostro, sin voz, que son canales de YouTube anichados, que Ujú. se dedican a pues, hacer videos con inteligencia artificial de contenidos muy específicos. No sé, tú imagínate biografías de actores, por ponerte un ejemplo, o no sé, o buques de guerra, gente que es aficionada a los buques de guerra. Entonces haces videos documentales con voz en off hecha con inteligencia artificial, un buen arco narrativo y videos con libres de derechos de autor. Entonces, esos son videos que generan ingresos, por ejemplo. Hay gente que vive de eso, ¿vale? Puedes tener un canal de YouTube que a lo mejor no vivas del canal de YouTube en sí mismo, pero como tienes un producto o un servicio, pues te genera ventas. No sé, por ejemplo, los realtors en Miami o en Florida Claro. tienen canales de YouTube en los cuales invierten mucho dinero, pero claro, cuando venden un piso o un apartamento, pues recuperan esa inversión. O Mm. gente que se dedica a, a vender infoproductos le pasa igual, ¿sabes? Se dan a conocer, generan profundidad, conexiones profundas y venden. Y luego hay gente que se dedica solo a YouTube, lo cual no recomiendo, y le dedica mucho tiempo y logra vivir solo de YouTube. Pero es que ni MrBeast hace eso. MrBeast tiene Sí, sí, claro, claro. sus ingresos. Y de hecho, el mayor ingreso de MrBeast le viene por los chocolates. Entonces, Mm. realmente el negocio de YouTube no está en YouTube en sí mismo, está en la diversificación que hagas y cómo utilices a YouTube para darte a conocer y vender. Claro. Mira, ya como siempre me gusta despedir el podcast como se llama Las Tres Principales. Nos has dado muchos tips, pero no sé si nos ayudas a
tres cosas que te han funcionado a ti en tu camino como emprendedor, como desde ser inmigrante, desde ser autónomo, desde tener empresa, manejar equipos, o sea, como más desde tu punto de vista humano, tres cosas que nos podamos llevar para seguir en este camino de, como tú decías, ¿no? De autodescubrirnos para funcionar y estar en más bienestar. Mira, aquí pudiera pasar horas hablándote acerca de cosas estratégicas y técnicas, e incluso fiscales, qué sé yo, ¿sabes? Sí. Pero realmente lo que yo he sentido que a mí más me ha ayudado, uno fue algo de lo que me habló una gran amiga este año, que para mí fue muy revelador, que es la carta del diseño humano. No sé si has escuchado de eso. No, la Son, verdad que no. son cuatro arquetipos, bebe de muchas visiones y de muchas religiones, pero básicamente son cuatro arquetipos que existen en el mundo, ¿vale? Así como en psicología existen arquetipos de personas que responden mejor a determinados estímulos, pues en la carta del diseño humano, que además me la hice con ChatGPT en su versión profunda, investigación profunda, para mí fue muy revelador porque dentro de esos cuatro arquetipos, resulta que mi diseño humano es de arquetipo proyector. Y los proyectores tienen una característica y es que su estrategia en la vida es esperar la invitación, esperar que te inviten. Porque Mm, en el momento en el que te invitan, es que tú eres luz, es que tú destacas, es que realmente haces cosas de alto impacto. Y entender eso, porque al final la carta del diseño humano lo que te ayuda es a comprender muchas áreas de tu vida para que aprendas en qué poner energías. Yo antes me desgastaba no, yo quiero ser conferencista, entonces generaba conferencias a las que no iba nadie. O quiero sacar este webinar y se apuntaban tres personas. No quiero decir que no he intentado hacer estas cosas ni que voy a dejar de hacerlo, pero comprender que la energía tenía que ponerla en esperar la invitación. Y esperar la invitación no es esperar sentado que venga y la vida te claro. resuelva todo, no. Es afilar el hacha, es prepararte. Es que si eres una persona de este arquetipo proyector, estés, por ejemplo, constantemente aprendiendo o planificando el momento en el que eso llega. O sea, en este momento, cuando yo voy a entrenar, cada vez que yo subo una pesa, pienso en que yo voy a llenar estadios como conferencista, por ejemplo, ¿vale? Ese es un ejercicio de visualización tonto, pero a la vez estoy leyendo libros, estoy preparando la conferencia porque sé que va a llegar el momento de la invitación. Es muy difícil para nosotros porque somos como muy acelerados, o sea, queremos las cosas para allá y queremos tener el control, pero entender que va a llegar la invitación y llega, una invitación como la tuya que llega en este momento y me da esta ventana para conectar con alguien que se ha quedado hasta este instante y le parece interesante esto y tal vez le cambie algo en su vida para bien, pues eso es esperar la invitación. Entonces eso sería de las tres cosas, la primera más reciente que para mí me ha ayudado, que es la carta del diseño humano que se la puedes pedir a ChatGPT en su versión, ojo, en su versión de investigación profunda, porque si no queda muy por encima. Claro, y Luego, se llama, perdón, Carta del Sello Humano. o del diseño Ah, humano. del diseño, perdón, ok, listo, listo. Sí, Human Design se llama. Human ¿Ok? Design, listo. Human Design. No soy experto en eso, o sea, sé que la carta me arrojó 16 páginas, me las leí todas y me quedó boca abierta porque no puedo creer que esto me describa como si fuese brujería. O sea, Claro. esto me describe tal cual soy en mis diferentes áreas. Recuerdo que cuando la leí iba en un avión a China, sin conexión a internet, me imprimí mis hojas, me las llevé, todo lo que quería leer que no podía leer nunca en el día a día, me lo llevé y me lo leí en ese avión, como 12 horas sentados en ese avión. Recuerdo que cuando me lo leí, pensé tanta gente, porque había notas que yo apuntaba que decía, por ejemplo, que tenía que rodearme de personas que fuesen líderes estratégicos. Y se me vinieron a la mente dos personas, bueno, una de ellas es un amigo en común que es Michael Melamed Mm, y otra es Ismael Cala, que recién estaba conociendo. Y les escribí a ambos, les dije, mira, desde aquí te escribo porque esto me ha pasado y pues es casi que una orden del universo. Y por ejemplo, el caso de Ismael, pues a partir de ese momento establecimos una relación de amistad. Entonces me pareció impresionante el poder también del enfoque que te puede dar una herramienta como esta. Carta del diseño humano. buenísimo. Luego, la segunda cosa es aprender a conocerte cada vez más, ¿vale? Tener conciencia de quién eres, o sea, trabajar en ti mismo. Sobre todas las cosas, comprender cuáles son tus sensibilidades. Yo con el tiempo he aprendido que soy hipersensible, ¿vale? Desde el punto de vista sensorial. Por ejemplo,
ya comprendo por qué me ponía de mal humor cuando una persona está silbando y yo estoy tratando de leer, o por qué yo no puedo salir en la mañana y someterme a el metro, porque me desregulo. Y hay momentos en los que me desregula el ruido, sobre todo el ruido me desregula. Entonces, en las mañanas yo tengo que levantarme muy temprano y esperar que regularme. Cuando yo hablo de regular me refiero también a la parte sensorial. Entonces, conocerme a mí mismo, entender que tengo hipersensibilidades, más diagnosticadas por profesionales, hipersensibilidades, por ejemplo, a la luz, que eso no se puede arreglar, eso es algo que simplemente pues usas gafas, uso gafas con cristales que tienen filtros, Mm. o incluso cuando hace mucho ruido, yo recuerdo que antes iba a una clase del gimnasio, de esas que son guiadas, que te ponen una música puki puki para que bailes y hagas entrenamiento con la música, y le subían tanto volumen que yo salía de ahí completamente aturdido y mareado y tal, y claro, era por eso. Entonces empecé a llevar cascos de estos de los obreros, los que son 3M amarillos, Mm, y claro, ya la experiencia era otra. claro. Entonces, es aprender a entenderte y a descubrirte. Y en la tercera cosa es la parte que tiene que ver con eso, que es, bueno, tratar de ganar niveles de conciencia, ¿no? Meditar. Creo que es importante dedicarle un tiempo a la meditación y entrenar, que como te comenté, para mí ha sido, o sea, más allá de los resultados que puedas tener en tu cuerpo, los resultados que tienes en tu cabeza son eh, bastante potentes. Y bueno, esas son mis tres cosas. Mi nombre es Ricardo No. Miranda y puedes seguirme en arroba creativo. No, no, y tal cual, te iba a decir que te despidieras dándonos tus coordenadas donde te puede seguir la gente. Sí, bueno, ahí está, estoy en arroba pop interactivo. Pop Interactivo, lo mejor, gran cuenta y canal de YouTube igual te consiguen igual, ¿cierto? Por todos lados como pop interactivo. Pop Interactivo. Ricardo, un fuerte abrazo, gracias por el espacio nuevamente y por ser parte de las tres principales. Gracias a ti, Café. Y bueno, nos debemos un café, ¿verdad? Y aprovecho a hacerte la invitación para que vayamos a entrenar con Johnny. Vamos a entrenar con Johnny porque hay que regularnos. Así que me Ah, parece, acepto aquí públicamente. venga, nos vemos. Un abrazo. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.